Empezar agradeciendo la presentación del presidente, la extraordinaria presentación de nuestro orador principal, Jaime Dun, quien ha hablado desde Bolivia y además de decir las cosas como son y presentar la realidad objetiva, ha dado una señal del extraordinario valor que caracteriza al pueblo boliviano. Cada uno de nuestros expositores ha tocado aspectos puntuales del área de su experticia, académicos como el profesor Gamarra, periodistas como don Humberto Bacaflor, el tema de la certificación de los presos y perseguidos y exiliados políticos por parte de la Liga de Derechos Humanos dirigida por la señora Landau, una opinión militar por el almirante Shabib, una opinión de un investigador en materia de seguridad, el señor Colque, la opinión política del exministro Guido Áñez, la opinión política de la realidad de la crisis en lo que es la canasta familiar y más allá por la diputada actual, doña Luciana Campero, y esta invocación que acabamos de escuchar del economista Sarabia. Bolivia en crisis. Queda claro, como principal conclusión, que Bolivia es una dictadura y es un narcoestado. O sea, hay dos características fundamentales a la Bolivia de hoy. Dictadura, que quiere decir la concentración del poder en un grupo que detenta ese poder con violencia, con fuerza y violando los derechos humanos. Y narcoestado, que quiere decir que ese grupo y los miembros del gobierno participan en las etapas de lo que es el narcotráfico utilizando sus potestades de gobierno. Bolivia, dictadura y narcoestado, pero además dictadura satélite, no un proyecto nacional, satélite de un proyecto transnacional dirigido por Cuba, organizado por Chávez en Venezuela, y parte de un sistema en el cual es un apéndice que ejecuta en Bolivia como si fueran propias políticas y decisiones que ya se han ejecutado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y que han llevado a esos países a la miseria, a la dependencia y a la crisis humanitaria. Desde el año 2003 hasta ahora, Bolivia ha perdido primero su democracia, después la república, no es más una república, ha perdido su soberanía porque es un país intervenido, ha perdido el mar en La Haya, ha perdido el Silala, la cuenca acuífera tan importante, ha perdido el gas, está entregando el litio, está perdiendo los fondos de pensiones y ha destrozado todo el sistema de libertad ciudadana y de libertad económica. La descripción que se ha hecho aquí de Bolivia, bajo diferentes denominaciones, es de una dictadura. Concentración del poder, estatismo, centralismo, corrupción, impunidad. Los académicos le llaman autoritarismo, pero es una forma de una dictadura patentada que se llama la dictadura del socialismo del siglo XXI, o Castro-chavismo, porque Castro y Chávez fueron quienes crearon este mecanismo de crimen organizado transnacional del cual es hoy día víctima Bolivia. Se trata de una crisis total, que empieza con una crisis económica y que tiene su reflejo en una crisis política. Lo primero es lo político, como aquí se ha dicho. Esto empieza con el destrozo y el ataque a los partidos políticos, con la persecución y encarcelamiento de líderes políticos, con un golpe de Estado en octubre del 2003, prosigue con la toma del poder por Evo Morales, que de inmediato produce una cadena de masacres para suplantar la Constitución de la República de Bolivia con la del Estado plurinacional, que no es sino una mala copia de las constituciones de Cuba y Venezuela y del famoso pseudo-constitucionalismo bolivariano o del socialismo del siglo XXI. Bolivia hoy día, como Venezuela, es un país ocupado.
Es un país que no tiene soberanía, que no decide en Bolivia lo que va a hacer con sus recursos naturales o cómo va a desarrollar. Eso se decide afuera y la prueba son los viajes de los aparentemente confrontados Evo Morales y Arce Catacora a Cuba y a Venezuela para recibir instrucciones y acto seguido los resultados de lo que son la entrega del litio a empresas rusas y a empresas chinas y lo que son la formalización de acuerdos de dependencia militar como base del terrorismo con Irán. Hay demasiados datos que muestran que lo que creen que va a ser la elección del próximo año para tratar de sacar al gobierno de Arce Catacora no va a ser sino la reproducción de un sistema de dictadura electoralista en el que el pueblo vota pero no elige. Igual que Venezuela, el padrón electoral de Bolivia está controlado por el régimen. Hay una adulteración de cerca o de más del 30% que le permite al régimen ganar elecciones sin hacer nada. Las autoridades electorales son títeres de la dictadura, lo mismo que los jueces, el sistema judicial, el Tribunal Constitucional y todo el aparato que pudiera dar una garantía de existencia de Estado de Derecho. Hay oposición funcional en Bolivia, que es la oposición de mentira que está celestineando al régimen, haciendo creer que todavía Bolivia es una dictadura, y la prueba más clara es que no reconocen la existencia de presos políticos, ni siquiera viendo a la expresidenta Áñez o al gobernador Camacho y a cientos más de presos políticos que existen. Hay una oposición real que trata de emerger, pero que está siendo bloqueada por la oposición funcional, y eso va a producir que se repita la vergüenza del año 2020, cuando los opositores se fraccionaron de una manera adecuada para permitir la farsa de que Arce Catacora dijo que ganó en primera vuelta y además, sin acreditar control electoral, reconocer antes de que se haga el conteo que Arce había ganado con el 55,8%, cuando una semana antes tenía una popularidad que estaba debajo del 25%. Entonces, en estas circunstancias, Bolivia está en crisis y la crisis es total. Pero una de las cosas de la que tenemos que empezar a hablar es cómo se sale de la crisis. De la crisis no, a Bolivia no la va a sacar el régimen del socialismo del siglo XXI, ni el MAS, ni Evo Morales, ni Arce Catacora, ni el grupo del castrochavismo que controla hoy día el narcoestado dictatorial de Bolivia. ¿Saben por qué? Porque el modelo del socialismo del siglo XXI no está fundado en evitar la crisis, está fundado en producir pobres y producir miseria. Porque los pobres y la miseria son la materia prima de este tipo de dictaduras. Miren Cuba, miren Venezuela, miren Nicaragua. Porque cuanto menos tiene un individuo, genera una relación de mayor dependencia. Empiezan por hacerte depender con el control estatal, con tu sistema de identificación, tu pasaporte, si viajas, si no viajas. A eso le agregan la dependencia económica. Terminan haciéndote depender con una libreta de alimentos que no cumplen, para avanzar inclusive en someterte a lo que tienes que hacer y generar el régimen esclavista que es hoy día Cuba, que vende supuestos médicos, que vende gente para la intervención armada de Rusia en Ucrania, para la guerra, que vende personal bajo un sistema de esclavismo. O lo que se hace simplemente con los sectores populares en Cuba, en Venezuela, donde tienes que depender de un empleo, de una libreta de alimentación y de la miseria que te da el Estado para seguir viviendo o para que tus hijos puedan seguir viviendo. O sea, no nos engañemos. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI no están hechas para sacar a los países de la crisis, están hechas para hundir a los países en la crisis, porque cuanto más pobre sea la gente, ha de haber más dependencia, más sometimiento, más esclavitud, y ese es su sistema, porque es el sistema totalmente contrario al de la libertad. En democracia que está fundada en la libertad, hay que crear eficiencia, hay que crear riqueza, hay que crear oportunidades, hay que hacer que la gente tenga propiedad privada y hay que hacer que la gente se capacite. En dictadura no. En dictadura hay que crear concentración y dependencia de un poder central, y eso se hace empobreciendo a la gente y llevando a los pueblos a la miseria. Entonces, ¿cómo sacamos a Bolivia de la crisis? Solamente hay una receta.
Hay que recuperar lo que hemos perdido, hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la república, hay que recuperar la soberanía. Y con esta recuperación hay que recuperar la dignidad nacional, los recursos naturales, el Estado de Derecho, la justicia independiente y todo lo que ustedes están observando que está mal. La justicia, la crisis en las condiciones actuales no tiene sino como destino más crisis. Recuperar la democracia, recuperar la república, recuperar la soberanía, ese es el desafío. Y para eso se necesita empezar por reconocer que Bolivia es una dictadura, un narcoestado y un país intervenido transnacionalmente como lo son hoy día Venezuela y Nicaragua.